Entre los años 767 y 753 antes de Cristo, el Señor levantó en el pueblo de Israel a un profeta con un mensaje que tiene una gran connotación para nuestro tiempo. El profeta al que me refiero es el profeta Amós, y su mensaje es el que se encuentra en el capítulo 4, versículo número 12. Vamos para allá. Amós capítulo 4, versículo número 12. Amós capítulo 4, versículo 12. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje era: prepárate para el encuentro de tu Dios. Pregunto, ¿será este mensaje aplicable a nosotros también? Claro que sí. Porque nosotros sabemos que muy pronto nos hemos de encontrar con Dios. ¿Y por qué debemos prepararnos? Porque, hermanos, muchos se van a encontrar con Dios en una condición que lamentablemente los va a hacer llorar y que les crujan los dientes. En cambio, otros se van a encontrar con Dios y estos van a decir: este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Así que van a haber dos clases de emociones manifestadas en la gente. ¿Cuál va a ser, hermanos? ¿Cuál va a ser la emoción tuya en ese momento? ¿Cuál va a ser el sentimiento que tú vas a expresar en ese momento cuando te encuentres con tu Dios? ¿No creen que vale la pena prepararnos para ese día? Oh, hermanos, pero ¿cómo es la pregunta? ¿Cómo debemos prepararnos? Bueno, dejemos que Amós nos lo diga. Miren, si ustedes ven detenidamente el texto, dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Saben lo que estaba implicado en esa declaración? ¿Saben lo que Amós realmente estaba diciéndole al pueblo? Era esto: prepárense para enfrentar los juicios de Dios. ¿Y por qué lo digo? Por el contexto. Si ustedes ven el texto, hermanos, detenidamente, y qué lo motivó a dar el mensaje, ustedes van a mirar que realmente era eso: prepárense para encontrarse con los juicios de Dios. Miren, veámoslo detenidamente el texto. El texto dice: por tanto. ¿Qué significa por tanto? Por tanto significa por lo consiguiente, por lo visto. La pregunta es: ¿por lo visto qué? ¿Qué era lo que estaba pasando con el pueblo? Para que se prepararan para juicios más severos que vendrían. Oh, hermanos, para saber lo que estaba pasando con el pueblo, vamos a leer los versículos 6 al 11. Y miren ustedes, qué tremendo lo que hay aquí. El Señor los amonesta y les dice: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. ¿Más qué cosa dice la Biblia? Parece que no están todos leyendo, porque en coro debieron haberlo dicho. Voy a leerlo nuevamente. Dice, versículo número 6 de Amós 4: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades,
y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. ¿Más qué cosa dice la Biblia? Oh, hermanos, nosotros vamos a entender ahora por qué Amós le dice al pueblo: prepárense para el encuentro de su Dios. Vamos a mirar qué era lo que estaba pasando. Nosotros miramos en este texto que Dios había permitido un castigo sobre el pueblo, pero el castigo tenía un propósito redentor. Dios nunca va a permitir que pasemos por alguna prueba con el propósito de que nos destruya. Siempre que Dios permita que pasemos por alguna prueba es con el propósito de redimirnos. Y nosotros encontramos aquí que Dios permitió que estuvieran a diente limpio. ¿Cuándo es que los dientes están limpios? Cuando no hemos comido, ¿no es cierto? En otras palabras, el Señor permitió que se acabara la comida, hermanos, en el pueblo de Israel. Dice: hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Los tuve a diente limpio. No fue necesario que usaran pasta dental porque no comieron. Permití que se escaseara el alimento, pero lo hice con el propósito, dice Dios, ¿de qué cosa? Que se volvieran a mí. Pero el texto dice tristemente: mas no, dice, volvisteis a mí, dice Jehová. Y uno pudiera decir: bueno, pues si se acaba la comida, si ya no hay trabajo, si ya te viene una serie de cosas, hombre, es para que te regreses al Señor, es para que te vuelvas a Él, porque es posible que te hayas alejado. Y sin embargo, hermanos, este pueblo, con todo y eso, ¿qué le pasa? No se vuelve al Señor. De manera que miren lo que dice el verso 7. También dice: le detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Y con todo, ¿qué dice el Señor? No volvisteis a mí, dice Jehová. Hermanos, imagínense ustedes los agricultores, contentos ellos que ya viene la cosecha, anhelando la lluvia para que esa cosecha esté lista. Y justo faltando 3 meses para la cosecha, el Señor sella los cielos. Sella los cielos y dice: no hay agua. Pero es interesante cuando uno lee el texto, hermanos, que dice que en algunas ciudades sí llovió y en otras no. Eso nos dice que el que tiene el control sobre la lluvia es Jehová de los ejércitos. Pero noten, hermanos, dice que 2 o 3 ciudades venían a la ciudad donde sí había agua, y cuando llegaban allí, ¿qué sucedía? No se podían saciar porque el agua ya se había terminado. Es como que si gente de aquí de Dallas y de Houston estuvieran yendo a San Antonio, Texas, porque allá ha llovido. Y cuando llegan allá, se encuentran con que el agua se acabó allá y ya no hay. Y se viene la gente derrotada. Me recuerdo en mi país, allá el agua se acababa. Y llegaban unos containers y unos camiones a vender agua. Y hacíamos la fila con los cántaros, con las vasijas para comprar agua. Pero me recuerdo qué frustrante era cuando el que manejaba el container, el camión, decía: se acabó. Y allá iba la gente toda derrotada para sus casas, con los cántaros vacíos, con las vasijas vacías, porque el agua se había terminado. Y a lo mejor era el agua que necesitaban para cocinar los alimentos. ¡Qué frustrante! Bueno, hermanos, esto sucedió con el pueblo de Israel.
Gente de 2 ciudades yendo a otra ciudad porque decían que allá había caído agua, allá había llovido, y cuando llegaban simplemente ya no había. Y dice Dios, y lo hice, dice, buscando que te volvieras a mí. Pero lamentablemente, ¿qué dice el texto? No te volvisteis a mí. Uno pudiera decir, ya basta, suficiente. Es como para regresarse al Señor. Pero miren lo que hace ahora. Vamos a leer el versículo 9. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero ¿qué cosa dice la Escritura? Nunca os volvisteis a mí. Hermanos, este viento solano del que habla aquí era un viento caliente que quemaba la hierba, que quemaba las plantas. Pero aparte de que quemaba las plantas, nosotros miramos que también el Señor permitió que brotara la plaga de langostas para que se comiera los cultivos. Y todo esto, dice, para que se volvieran a mí. Pero qué triste, si ustedes notaron aquí, ahí le agregó una palabrita, la palabra nunca. Nunca te volvisteis a mí. Bueno, vamos a ver el verso 10 ahora. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. ¿Y qué dice el texto? Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. En otras palabras, hermanos, Dios permitió que vinieran los extranjeros a invadir la nación y que los masacraran, y que inclusive, dice, muchos de los jóvenes fueran muertos a espada. ¿Qué les parece si dejan ahí la marquita? Porque ya vamos a regresar, pero vamos a leer un ejemplo de cuándo fue que se dio eso. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 8. Y rápido vamos a rezar a Amós después. Y miren ustedes aquí que esto de que los jóvenes fueron muertos a espada se cumplió cuando los sirios vinieron para invadir a Israel. Dice, vamos a leer desde el 7 para que tengamos bien claro el contexto. Segunda de Reyes 8, versículos 7 al 12. Dice, Eliseo se fue luego a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo, el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael, toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro. Y llegando se puso delante de él y le dijo, tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? Y Eliseo le dijo, ve y dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Y luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Hazael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encinta. Hermanos, ustedes pueden ver cómo el profeta Eliseo predice lo que los sirios harían con los jóvenes de Israel. Serían muertos a espada, y no solo eso, sino que también estrellarían a los niños abriendo el vientre de las mujeres que estuvieran embarazadas. Hermanos, esto que Eliseo miró
anticipadamente, volvamos otra vez a Amós, nosotros hemos visto que se cumplió. Y Amós, por lo tanto, se los está haciendo ver. Dios se los está inclusive haciendo ver. Pues Dios les dice, otra vez el verso 10, envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Hermanos, con todo lo visto hasta aquí, uno dice, ¿cómo puede ser tan duro el ser humano? ¿Cómo puede un pueblo ser tan rebelde? Que le ha pasado de todo para que se vuelva a Dios, y Dios tiene que decírselo en su rostro, y no se han querido volver. Bueno, pero miren lo que dice el verso 11, porque uno piensa que tal vez con eso tenían. El verso 11 dice, de Amós 4, dice, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego. ¿Mas qué cosa dice la Biblia? No os volvisteis a mí, dice Jehová. Hermanos, ustedes pueden ver que Dios había aplicado, hermanos, 5 castigos. 5 castigos buscando la conversión de sus hijos. 5 castigos buscando que sus hijos se volvieran a Él, y tristemente estos no se volvieron. Ahora ustedes entienden la palabra por tanto del verso 12. El por tanto, que significa por lo consiguiente, por lo visto, es todo lo que acabamos de leer. Hermanos, por eso la expresión, por tanto, prepárense, porque Dios viene, y Dios viene con más. Ahora surge la pregunta, ¿y por qué Dios les había aplicado estos 5 castigos al pueblo de Israel? ¿Por qué Dios había permitido que le llegara de todo eso? ¿Cuál era su falta? ¿Cuál era su pecado? ¿En qué consistía su rebelión? ¿En qué consistía su dureza para que Dios permitiera que estos juicios llegaran a ellos? Oh, hermanos, vamos al capítulo 3, versículos 9 y 10 para que miremos qué era el problema de lo que estaban haciendo. Siempre aquí en Amós, capítulo 3, ahora versos 9 y 10. El profeta dice, proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid, reuníos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová. Atesoran rapiña y despojo en sus palacios. Hermanos, nosotros podemos ver aquí que Amós está convocando a los paganos, miren ustedes, de una manera retórica. Él le dice a los de Asdod, que son los filisteos, y le dice a los egipcios, vénganse y siéntense en las colinas y miren como un anfiteatro lo que mi pueblo está haciendo. Es interesante que hay otras Biblias que en vez de muchas opresiones, ellos dicen las muchas y admirables opresiones. Porque, hermanos, prácticamente las violencias que se estaban haciendo en el pueblo de Israel eran hasta admirables para los paganos. Los paganos se sorprendían de ver lo que estaba sucediendo en Israel. Cómo había opresión, cómo la gente rica oprimía a los pobres, cómo saqueaban al pobre, cómo metían botín en los palacios, cómo las ganancias por la deshonestidad y la especulación era lo que se propagaba, la corrupción. Hermanos, se amontonaban todas esas cosas que conseguían prácticamente a expensas de los necesitados del pueblo de Dios. Interesante que le dice a los egipcios y a los filisteos, vengan, siéntense en las colinas y miren lo que mi pueblo está haciendo.
Pero hermanos, si ustedes se fijaron, aquí el verso dice, el verso 10, no saben, dice, hacer lo recto, dice Jehová. ¿Qué había pasado con el pueblo, hermanos? Había perdido la capacidad de discernimiento. Una persona que no sabe hacer lo recto, a lo bueno le llama ¿cómo? Malo. Y a lo malo ¿cómo le llama? Bueno. Hacia ahí había llegado el pueblo de Israel. Hermanos, si este pueblo hubiera sido un pueblo pagano, que había llegado a ese punto de no tener discernimiento, pues se entendería, hermanos. Pero no eran un pueblo pagano, eran el pueblo de Dios. Mire lo que dice Jeremías, y dejen a Amós ahí, porque vamos a ir a Jeremías para comprobar lo que él dice en relación con esta pérdida de discernimiento. Jeremías capítulo 4 y versículo 22. Y aquí encontramos al profeta diciendo lo siguiente: porque mi pueblo, ¿qué cosa? Es necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Son sabios para hacer ¿qué cosa? El mal, pero hacer el bien no supieron. Qué triste, hermanos, que el pueblo de Dios haya llegado a ese punto donde ellos no tuvieran discernimiento, donde ellos no pudieran distinguir entre la verdad y la mentira, donde ellos no pudieran distinguir entre lo justo y lo injusto, entre lo bueno y lo malo, entre lo sano y lo dañino. Qué lamentable esto. Qué triste, hermanos, que llegaran a eso. La pregunta es, ¿por qué llegaron a eso? Sencillamente, hermanos, porque abandonaron a Dios y abandonaron su palabra. Y esto es una solemne advertencia para nosotros, porque esto es lo mismo que nos puede pasar a nosotros si nos olvidamos de nuestro andar con Dios a través del estudio de las Escrituras, a través de la oración y a través de la testificación. Hermanos, si nosotros nos conformamos con una apariencia de cristianos solamente, si nosotros no profundizamos en nuestra relación con el Señor, terminaremos como Israel, perdiendo el discernimiento y amándole a muchas cosas malas buenas. Como por ejemplo, lo voy a mencionar más adelante, pero cuando el Señor te da un pensamiento, sácalo. Viene la hermanita y uno le dice: hermana, usted no puede andar con esos shortcitos en la calle. Usted es una hija de Dios y usted se está preparando para ir al cielo. Y viene la hermana y dice: tan exagerado. ¿Y cómo puedo dejar de entrar al cielo por este shortcito? Sí, ya perdiste el discernimiento, que a lo malo le estás llamando bueno. Puse un ejemplo, por decir otros que son bien familiares. Es que cuando el Hijo de Dios se aparta de Dios, deja de escudriñar la Biblia, muchas cosas se pone a hacer y le llama buenas y le parece que con eso no ofende a Dios. Pero cuando entra a profundidad en su relación con el Señor, empieza a detestar ciertas prácticas, a desechar ciertas cosas que hace, porque sabe que no son agradables a Dios. Hermanos, aprendamos del pueblo de Israel y no nos rebelemos y entremos en obediencia a Dios. Pero sorpresa, ¿saben ustedes quiénes eran las que estaban detrás de ese descarrío? ¿Saben ustedes quiénes eran las que estaban detrás de esa rebelión? Ni más ni menos, hermanos, que las mujeres. Las mujeres del pueblo de Israel, hermanos, eran los que estaban detrás de los hombres que se habían descarriado. Y miren, capítulo 4, verso 1, vamos otra vez a Amós.
capítulo 4, verso 1. Mire qué tremendo cómo Amós se refiere a ellas. Vean lo que dice Amós capítulo 4, verso 1. Mire cómo Amós les habla. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. La expresión vuestros señores es vuestros maridos. Pero es interesante, hermanos, cómo Amós compara a las mujeres de los hombres de Israel. Las compara con las vacas de Basán. ¿Por qué las compara con las vacas de Basán, hermanos? Porque Basán era un territorio que estaba al norte de Israel y que era muy próspero para que el ganado allí pastara. En Basán, hermanos, las vacas pastaban de una manera indiferente. Ellas pasaban solo ocupadas en comer y en engordar. De manera que Amós utiliza la figura de las vacas de Basán para describir a las mujeres de Israel. Mujeres que solo se ocupaban de sí mismas, mujeres que solamente amaban el lujo, la opulencia y el placer. Esa expresión que dice que decís a vuestros señores, realmente el profeta la está utilizando en una forma irónica, porque en sí no eran señores, eran marionetas de estas mujeres. Estos hombres hacían lo que ellas decían. Ellas decían, traed y beberemos. Y allá iban los pobres hombres, los hombres a explotar a los pobrecitos de Israel para traer dinero para que ellas se la pasaran bien. Hermanos, ellas eran las que estaban detrás de la opresión y de la injusticia que se hacía a los pobres indefensos. Y es interesante que Dios mira lo que está oculto. Tal vez los pobres de Israel no sabían cómo es que se estaba dando aquella opresión, pero Dios sí sabía que quien estaba detrás de los ricos eran sus mujeres. Ahora, hermanos, a Dios le molesta mucho lo que las mujeres están haciendo. Por lo tanto, mire lo que dicen los versículos 2 y 3. Jehová juró por su santidad. He aquí que vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Hermanos, no sé si a ustedes les impresiona esto que dice el verso 2, que Jehová el Señor juró. ¿Por qué cosa? Por su santidad. Casi siempre una persona jura por algo o alguien que es más superior. Pero nadie hay más superior que Dios. De manera que Él jura por Él mismo. Y Él jura por su santidad. Indicando con esto, hermanos, lo solemne que van a ser las palabras que les ha dicho. Y les dice de que ellas saldrán como cuando se engancha la carne y el pescado. Y hermanos, esto nos dice la violencia con la que vendrían ahora no los sirios, sino los asirios, y el castigo que ellas recibirían. Pero es interesante el verso 3, porque dice, y van a salir por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. En otras palabras, el Señor está diciendo aquí, ustedes van a salir como vacas que son sacadas del corral, aguijoneadas, una tras otra. Van a salir por las brechas de los muros de Samaria, porque Dios ha visto que detrás de toda la maldad que su pueblo comete están ellas. De manera que, habiendo Dios aplicado todos estos castigos que ya hemos leído y que tenían como propósito su conversión, hermanos, es que el profeta ahora dice, como esto no ha sido suficiente, como esto ustedes no lo han querido
pues entender, prepárense para el encuentro con su Dios. Todavía falta más. Y voy a poner aquí en su pantalla los castigos que hubieron para que ustedes tengan una idea. Les hice estar a diente limpio, dice el Señor. También les detuve la lluvia. Les herí con viento solano y con oruga. Les envié contra ustedes mortandad y los trastorné como a Sodoma. Hermanos, este trastorno, al igual que el de Sodoma, nos dice cuán grande era el pecado de Israel. Y por lo tanto, a Amós no le quedó más que dar las palabras de sentencia del verso 12, que dicen: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárense, porque Dios viene con más. Es decir, hermanos, un castigo más severo vendría. Pero siempre, hermanos, con un propósito redentor. Un castigo más severo vendría con el propósito de que ellos se despertaran a la realidad de su pecado. Hermanos, miren, cuando Dios quiere salvar a una persona, Dios va a hacer hasta lo imposible para que entre en razón. Hermanos, Dios cuando quiere salvarnos, Él, antes de proceder a medidas extremas, permite que pasemos por ciertas cosas. Pero yo pregunto, ¿deberíamos nosotros esperar a que nos lleguen las medidas extremas? Hermanos, basta con los llamados de atención que ya hemos recibido. Miren, a veces nosotros, como el pueblo de Israel, somos tan testarudos, tan necios, que nos están pasando ciertas cosas y no queremos entender, no nos queremos consagrar. Hermanos, nosotros nos hemos vuelto necios y rebeldes como el pueblo de Israel. Y no vayas a llegar, mi hermano, no vayas a llegar a la conclusión de que Dios es malo porque castiga. No, porque los castigos de Dios lo hacen por amor. Los castigos de Dios, hermanos, son por su gracia. Dios permite que vengan los problemas, que vengan ciertas cosas difíciles para que nosotros abramos los ojos a las transgresiones que estamos cometiendo. Así que, hermanos, veamos los juicios de Dios como una muestra de su gracia. Veamos los juicios de Dios como una muestra de que nos quiere redimir. Hay personas que solo hasta cuando se les muere la esposa, que solo hasta cuando se les muere un hijo, que solo hasta cuando los diagnostican con cáncer, hasta entonces dicen: hoy voy a ir a los cultos los miércoles, y si hay semana de oración voy a estar ahí todos los días. ¿Y por qué no lo hacías cuando estabas alentado? ¿Por qué no lo hacías cuando estabas sano? Porque ahora que te diagnosticaron la enfermedad vienes allí queriendo consagrarte. Hermanos, no seamos tan duros. Nosotros deberíamos de consagrarnos a Dios independientemente de nuestro estado. Y no deberíamos esperar a que lleguen pruebas más difíciles para buscar de Dios. A mí me da un gran pesar cuando cierta hermana me dice: pastor, ore por mí. Me diagnosticaron cáncer. Y yo le digo: hermana, ¿y cómo ha sido su vida con el Señor todo este tiempo? Oh, no, pastor, yo ni la Biblia he estado leyendo, ni a la iglesia he estado yendo. ¿Y qué va a hacer ahora, hermana? Pues pienso buscar a Dios, pienso ir a la iglesia, pienso consagrarme. Pero ¿por qué esperar a que nos diagnostiquen una enfermedad terminal? ¿Por qué esperar a que se muera un pariente? ¿Por qué no en las primeras llamadas de atención abrimos los ojos y vimos la condición de pecado en la que estábamos y nos arrepentimos y nos volvimos al Señor? Hermanos, ahora vamos a leer el capítulo 5, del 1 al 5, y miren cómo Amós le dice al pueblo que se prepare para lo que viene. Amós capítulo 5, versículos 1 al 5. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra. No hay
quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y ¿qué cosa? Y viviréis. Así que, hermanos, para prepararse para el encuentro con nuestro Dios, ¿qué es lo que hay que hacer según este versículo? Buscarlo. Busquen, me dice él, y van a vivir. Y miren, vean lo que sigue diciendo: y no busquen a Betel, ni entren en Gilgal, ni pasen a Berseba, porque Gilgal va a ser llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Y vean el 6: busquen a Jehová y ¿qué cosa? Y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia le echáis por tierra, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. Que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y el que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibid de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tenga piedad del remanente de José. Hermanos, en 4 ocasiones hemos leído aquí que el profeta invita al pueblo a buscar a Dios. Es decir, hermanos, la profecía para ellos era condicional. De ellos dependía que se cumpliera o no. Si buscaban lo bueno con la misma intensidad con la que buscaron lo malo, el Señor les promete que no van a morir, sino que van, ¿qué cosa? A vivir. Hermanos, y ahora vamos al don profético, porque el don profético nos va a decir cómo nosotros como pueblo adventista debemos entender estas palabras de Amós: prepárate para el encuentro de tu Dios. Aquí les va. Mensajes Selectos, tomo 2, página 171. Dice: como pueblo que cree en el pronto regreso de Cristo, tenemos una obra que realizar y un mensaje que proclamar. ¿Cuál es el mensaje? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y ahora va a decir cómo hay que prepararnos. Debemos elevar, ¿qué cosa? Las normas. Y predicar, ¿qué cosa? El mensaje del tercer ángel, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cómo debemos prepararnos para el encuentro con nuestro Dios? Elevando, ¿qué cosa? Las normas. Y predicando, ¿qué cosa? El mensaje del tercer ángel. Yo creo que como iglesia, en este segundo punto de predicar el mensaje de los 3 ángeles, yo creo que como iglesia, por la gracia de Dios, lo estamos haciendo. Pero en el primer punto, que es el de elevar las normas, yo creo que allí le estamos debiendo al Señor. Porque las normas de las que habla aquí son esas normas cristianas que tienen que ver con el comer, que tienen que ver con el vestir, que tienen que ver con la forma de divertirnos. Debemos elevar las normas. Hoy hay mucha gente que la están bautizando en las iglesias. Y aquella lección de la fe de Jesús que habla de las normas cristianas,
Muchas personas se bautizan y ni siquiera saben de que existe una lección que se llama normas cristianas. Y es por eso que tenemos una iglesia bajo el título remanente, pero más mundana que remanente. ¿Por qué? Porque no se le ha enseñado a la gente que el entrar a este pueblo es para ser un pueblo santo delante de Dios. Hermanos, muy pronto nos hemos de encontrar con Dios. Y quiero decirles que la sierva del Señor, cuando aplica estas palabras, ella no está hablando de la segunda venida de Cristo. Ella está hablando del momento cuando agarren tu nombre, hermano, en el juicio que se está llevando a cabo ahorita. Cuando comience el juicio de los vivos y agarren el libro de Orlando enamorado, allí se va a encontrar con su Dios Orlando enamorado. Allí. Y allí se va a determinar si él es puesto en el granero celestial o es puesto como cizaña para ser quemado. Tal vez cuando ustedes oyeron el título "Prepárate para el encuentro de tu Dios", pensaron en la venida de Cristo. A la sierva del Señor le he revelado que prepárate para el encuentro de tu Dios es para cuando se tome tu nombre en el juicio investigador. Y dice que para ese momento hay que prepararse, elevando las normas cristianas y predicando el mensaje de los 3 ángeles. Y por eso es que este pastor, aunque parezca cuadrado, insiste en que las hermanas y los hermanos seamos gente que demos buen testimonio, hermanos. En la manera de vestirnos, en la manera de arreglarnos. Miren, ¿por qué tenemos que prepararnos? Esto está fuerte. Prepárate, dice, para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Y ahora voy a explicar cómo. Suponed, dice, que Cristo apareciera hoy en las nubes de los cielos. ¿Quién estaría listo para salir a su encuentro? ¿Estaríamos listos todavía con nuestras joyas aquí? ¿Con nuestros aretes, con nuestras esclavas, con todo el oro que nos ponemos? ¿Estaríamos listos para salir a su encuentro? ¿Estaríamos listos para salir a su encuentro todavía con el maquillaje que nos ponemos? ¿Con la línea que nos ponemos en los ojos? ¿Con las uñas pintadas? ¿Estaríamos listos para salir a su encuentro así? Suponed que Cristo apareciera hoy en las nubes de los cielos. ¿Quién estaría listo para salir a su encuentro? Suponed, dice, que fuéramos trasladados al reino de los cielos tales como somos. ¿Estaríamos preparados para unirnos con los santos de Dios? Para vivir en armonía con la familia real, con los hijos del Rey Celestial. ¿Estaríamos nosotros listos, hermanos? Ahora agarran, yo no quiero mencionar el nombre de ustedes para no afligirlos, pero agarran el nombre de uno de ustedes. Y ahora es cuando se decide si va a estar listo para entonces vivir para siempre, por toda la eternidad, con los hijos del Rey Celestial. La pregunta es, ¿estaríamos nosotros listos? ¿Estaríamos preparados? Y sigue diciendo, ¿qué preparación habéis hecho para el juicio? Noten, está hablando en connotación del juicio. ¿Habéis hecho las paces con Dios? ¿Habéis colaborado con Dios? ¿Estáis tratando de ayudar a los que os rodean en vuestra casa, en vuestro vecindario? Hermanos, y el vecino a veces ni siquiera sabe cómo nos llamamos. Y nosotros tampoco sabemos cómo se llama. Porque nosotros no hemos tenido la capacidad de mostrarle a ellos a qué pueblo pertenecemos. Dice, ¿estáis tratando de ayudar a los que os rodean en vuestra casa, en vuestro vecindario, a aquellos con quienes os relacionáis y que no están guardando los mandamientos de Dios? Nos estamos preparando para salir al encuentro del Rey. Preguntas para reflexionar. Y eso está en Maranata, el Señor viene, página 100. Y las preguntas siguen, miren estas otras. Si fuera posible que se nos admitiera en el cielo tales como somos, ¿cuántos de nosotros podríamos mirar a Dios? ¿Cuántos? Todavía los hombres con la mirada morbosa viendo a las mujeres con malicia. Todavía los hombres ahí en el mundo de la pornografía ensuciándose. Todavía hombres practicando el vicio secreto, la masturbación, y mujeres también. Oh, hermanos,
¿Cuántos de nosotros podríamos mirar a Dios si Él apareciera hoy? ¿Cuántos de nosotros estaríamos listos para el encuentro con nuestro Dios? Dice, ¿cuántos de nosotros tenemos el vestido de bodas? ¿Cuántos de nosotros estamos sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante? Es que lo que Dios va a venir para atraer, para llevar al cielo, es una iglesia sin mancha ni arruga. Entonces usted dirá, pues nadie se va a salvar porque quien aquí no tiene manchas ni arrugas. Pues por eso Dios trae el mensaje para que nos arrepintamos, para que nos consagremos y lleguemos a ese punto. Dios no nos va a meter al cielo con estas inmundicias con las cuales estamos nosotros actuando. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos el vestido de boda? Ya voy a leer un poquito más sobre esto. Pero mire, ¿cuántos de nosotros somos dignos de recibir la corona de la vida? La vocación no hace al hombre. Solo serán dignos de recibir la corona de la vida inmarcesible aquellos en cuyo interior se haya formado ¿quién? Cristo. ¿Y quiénes son esos? Los que lo buscan. Los que por las mañanas temprano dicen, voy a buscar a Dios. Yo no me puedo ir al trabajo sin buscar a Dios. Yo tengo que llegar al trabajo con Dios en mi vida, con Cristo en mi corazón. Voy a apartar un tiempito para buscarlo. Eso me va a ayudar para tener un buen carácter, para llevarme bien con mis compañeros, para no ir como loco en el freeway, tal vez allí sonando yo no sé cómo le llaman en unos países, pero en mi país le dicen el pito al carro, porque van pues precisos. Oh, hermanos, cuando tú tienes un encuentro con tu Dios, tú tienes paz interior. Y la gente te lo nota. Y la gente dice, oiga, yo veo que usted dice, no lo veo preocupado, no lo veo afligido con tantas cosas que están pasando. Y tú le dices, es que yo tengo a Cristo en mi corazón. Porque yo lo busco, porque yo dedico tiempo a estar con Él. Hermanos, yo quiero llamar su atención a esto. Que la hermana White dice, ¿cuántos de nosotros tenemos el vestido de boda? ¿Cuántos sabían que en este momento se están celebrando las bodas? En este momento, hermanos, se están celebrando las bodas. Y cuando agarren el nombre de Orlando Enamorado, van a revisar cuál es el vestido que tiene puesto. Porque resulta que Dios ha invitado a todos nosotros a las bodas. Pero hay un requisito, que a esas bodas no se puede llegar con los trapos de inmundicia que uno tiene. El requisito es que hay que ponerse el vestido que el rey le ha dado a sus invitados. En otras palabras, hermanos, en el cielo, en este momento se está celebrando el juicio investigador y pronto se va a revisar a cada uno para ver si tiene puesto el vestido de boda. Y aquí está, mire, se lo pongo para que usted vea que no estoy hablando palabras mías. Dice el don profético, la proclamación, he aquí que viene el esposo, en el verano de 1844, indujo a miles de personas a esperar el advenimiento inmediato del Señor. En el tiempo señalado, dice, vino el esposo, pero no a la tierra, como el pueblo lo esperaba, sino que vino hasta donde estaba el anciano de días en el cielo. ¿A qué cosa, hermanos? A las bodas. Es decir, vino a recibir su reino. Y las que estaban preparadas, dice, entraron con él a las bodas. Y fue cerrada la puerta. Dice, no iban a asistir en persona a las bodas, ya que éstas se verifican en el cielo, mientras que ellas están en la tierra. Los discípulos de Cristo han de esperar a su Señor cuando haya de volver de las bodas. Pero deben comprender su obra y seguirle mientras están en la presencia de Dios. En este sentido es en el que se dice que ellos van con Él a las bodas. Conflicto de los Siglos, página 480. Todos nosotros ya fuimos invitados a las bodas. Y a todos nosotros el Señor ya nos regaló un vestido. Hoy no es el día, pero sería bonito un día predicar un sermón sobre la parábola de las bodas. Cuando dice que el rey pasa inspección y se encuentra con uno allí, ¿qué cosa? No tiene el vestido de bodas. Y le dice, amigo, ¿y cómo es que entraste aquí?
Es que no puede estar nadie aquí si no tiene el vestido de bodas. Y dice el rey, sáquenlo, échenlo de aquí, porque aquí solo pueden estar los que se han puesto el vestido que yo les he dado. ¿Y cuál es el vestido? Es el manto de justicia con el cual ha cubierto tus pecados, pero no para que sigas en el pecado, sino para que te mantengas blanco y limpio delante de Él. Ese es el vestido. El día que tú te bautizaste, el día que tú públicamente testificaste que echabas tu suerte con Cristo, ese día el Señor te quitó tus harapos y te puso su vestido. Y a partir de allí tú te tienes que mantener con el vestido. El problema de nosotros es que ya nos quitamos el vestido, hermanos, porque muchos hemos dado cabida al pecado. Y si en este momento tomaran nuestro nombre y nos encontramos con Dios, Él tristemente miraría que no tenemos el vestido de bodas y nos diría, ¿cómo es que están aquí? Hermanos, este es bien solemne. El vestido de bodas es el manto de la justicia de Cristo, con el cual tenemos que mantenernos cubiertos diariamente y que nos permite reflejar su carácter. Bueno, nosotros sabemos que Dios viene y que los juicios que vendrán pues son duros. Si nos asustamos con los tsunamis, con los terremotos, con los huracanes, si nos asustamos con la erupción de volcanes, con las guerras, hermanos, no hemos visto nada. Porque cuando las plagas se empiecen a derramar, esa será la ira de Dios derramada sin mezcla de misericordia. Pero aquellos que el Señor los encontró con el vestido de bodas estarán seguros. Aquellos que el Señor los encontró en el juicio con el vestido de bodas, esos estarán bajo la cobertura de Dios. Por eso es importante, querido joven, por eso es importante, querido hermano, que le digas a Jesús, vísteme con tu manto de justicia, dame tu vestido. Miren esta declaración: se me mostró al residuo en la tierra. Y cuando habla del residuo, está hablando ¿de quién? Del remanente. Se me mostró al residuo en la tierra. Y el ángel les dijo, ¿queréis huir de las 7 postreras plagas? En tal caso, debéis morir para poder vivir. Preparaos, preparaos, preparaos. Debéis realizar mayores preparativos que los que habéis realizado. Sacrificadlo todo para Dios. Ponedlo todo sobre su altar. ¿Qué cosas? El yo, vuestras propiedades, todo como sacrificio vivo. El entrar en la gloria lo exigirá todo. Hermanos, yo creo que Dios está hablando aquí, ¿no es cierto? Dios está diciendo qué es lo que hay que hacer para estar preparados para su encuentro. Miren la descripción que voy a ponerles ahorita. La descripción que se nos da de aquellos que estén preparados. Miren ustedes. Cristo viene con poder y grande gloria. Viene con su propia gloria y con la gloria del Padre. Mientras los impíos huyan de su presencia, los seguidores de Cristo, ¿qué cosa? Se regocijarán. Cristo ha sido un compañero diario y un amigo familiar para sus fieles seguidores. Estos han vivido en contacto íntimo, en constante comunión con Dios. Sobre ellos ha nacido la gloria del Señor. Ahora se regocijan en los rayos no empañados de la refulgencia y gloria del Rey en su majestad. Están preparados para la comunión del cielo, pues tienen el cielo en sus corazones. Voy a leerlo otra vez, esto que está en rojo. Están preparados para la comunión del cielo, pues tienen el cielo en sus corazones. Si sois correctos con Dios hoy día, estaréis preparados en caso de que Cristo venga hoy. Maranata, el Señor viene, página 101. Hermanos, hemos visto una forma nada más de prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Y esa consiste en buscar más de Dios. La única forma que hemos visto ahorita
de prepararnos para el encuentro con nuestro Dios, como el profeta Amós lo ha dicho, es: busquen a Dios y vivirán. Buscadme y viviréis. Pero yo tengo dos más. Escuchen estas otras dos formas de prepararse para el encuentro con nuestro Dios. Vamos a la Biblia, primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que la primera forma de buscar a Dios, o mejor dicho, la primera forma de prepararse para encontrarnos con Dios, era buscar a Dios. Y la segunda es purificarnos. ¿Purificarnos de qué? Bueno, dejemos que el don de profecía nos lo diga. Citando el texto que acabamos de leer, que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, el don de profecía dice: aquí el hombre, dice, tiene una tarea. Debe mirarse de frente al espejo, que se llama ¿cómo? La ley de Dios. Y discernir en ese espejo los defectos de su carácter moral y dejar a un lado, ¿qué cosa? Sus pecados. Lavando las vestiduras de su carácter en la sangre ¿de quién? Del Cordero. Así que tenemos que purificarnos, pero en la sangre del Cordero. El corazón dice que sea un recipiente del amor de Cristo y abrigue la esperanza de ser hecho a su semejanza. Cuando lo vea tal como Él es, será purificado. Y miren la lista de cosas que trae. Será purificado de la envidia, del orgullo, de la malicia, del engaño, de la contienda y el delito. De todas esas cosas se va a purificar en la sangre de Cristo. Usted no tiene poder para purificarse, pero la sangre de Cristo tiene poder. Dice: la religión de Cristo refina y dignifica a quien la posee, sean cuales sean sus relaciones o el momento en que se encuentre su vida. Los hombres que llegan a ser cristianos ilustrados se levantan por encima del nivel de su antiguo carácter con una fuerza moral y mental mayor. Por los méritos del Salvador, los que cayeron y se degradaron en el pecado y el crimen pueden ser exaltados a una posición semejante a la de los ángeles, aunque un poco inferior. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 290. Hermanos, y en relación con esto de purificarse, veamos el consejo que le da el apóstol Pablo a los jóvenes. Vamos al libro de 1 Timoteo 5, 22. Primera Timoteo 5, 22. Y aquí el apóstol le dice a Timoteo: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate, le dice, ¿cómo? Puro. Consérvate puro. Si esta es otra de las formas de prepararnos para el encuentro con nuestro Dios, que es purificándonos. Hermanos, el apóstol le dice a los jóvenes y por supuesto a todos nosotros: consérvense como puros. Hermanos, hay pensamientos impuros. ¿Cómo andan nuestros pensamientos? Consérvate puro es el mandato del Señor. Y el don de profecía, explicando esto, dice: saber lo que constituye pureza de la mente, el alma y el cuerpo es parte importante de la educación. Cuando al carácter le falta pureza, cuando el pecado ha llegado a formar parte de él,
tiene un poder hechizador que se asemeja al vaso de licor embriagante. El poder del dominio propio y la razón resulta sobrepujado por actos que contaminan el ser entero. Y si se continúa con estas costumbres pecaminosas, el cerebro se debilita y enferma y pierde su equilibrio. Los tales son una maldición para sí mismos y para los que se relacionan con ellos de alguna manera. ¿Cuán importante es, hermanos, la pureza sexual, la pureza mental, la pureza en todo lo que hacemos? Que no se contamine. Y bueno, la tercera y última cosa que debemos realizar para prepararnos para el encuentro de nuestro Dios es la que dijo Jesús. Marcos 13, capítulo 13 de Marcos. Vamos a leer los versículos 33 en adelante. Dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Hermanos, aquí lo que nos manda el Señor en la preparación para el encuentro con nuestro Dios es a velar. ¿Velar en qué? En oración. Velar en ayuno. ¿Por qué creen ustedes que cada mes los estamos convocando al ayuno? Porque queremos que se acerquen más a Dios. Y usted dirá: yo no necesito de ayuno para acercarme a Dios. No sea arrogante, no sea orgulloso, humíllese. El pueblo de Israel, cuando sabía que el juicio llegaba, ¿a qué se ponía el pueblo, hermanos? A ayunar. Nosotros sabemos que nuestro nombre va a ser tomado en cualquier momento en el juicio investigador, y a nosotros no nos mueve nada a dejar de comer un tiempo, aunque sea, con fines espirituales. Hermanos, velemos en oración, velemos en ayuno, velemos en vigilia, velemos buscando más de Dios, hermanos. Pronto nos encontraremos con nuestro Dios en el juicio investigador. Pronto se tomará nuestro nombre. ¿Cómo iremos a aparecer? Jesús dice: velen, porque ustedes no saben cuándo va a ser eso, cuándo les va a tocar. Velen, y a todos se los digo, dice Jesús: velen. Miren lo que dice el don de profecía al respecto. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de expiación. Incalculables son los intereses involucrados en ella. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo, le tocará ser juzgados a los vivos. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deberán ser examinadas. En este tiempo, más que en cualquier otro, conviene que toda alma preste atención a la advertencia del Salvador: velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y en esto, hermanos, el apóstol Pedro se une para recalcarlo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Y miren aquí lo que dice el apóstol. Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad ¿en qué? En oración. Leí Primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Hermanos, es posible que Pedro, cuando dijo estas palabras, tuviera en mente aquel día cuando en el huerto Jesús le dijo que velara y él se durmió.
Y por eso nos exhorta a decirnos: velen, velen en oración. Acuérdense que Pedro ese día se halló sin preparación para resistir la tentación por haberse descuidado del Señor en la oración. Hermanos, cuando Jesús decía velen en oración, era porque Él mismo lo hacía. Era porque Él mismo nos daba el ejemplo. Jesús en el Getsemaní no oró allí solamente porque allí estuviera afligido por lo que venía. Jesús siempre oró a su Padre. Jesús siempre veló en oración. La oración que hizo en Getsemaní, que fue la más terrible de todas, hermanos, Él se había preparado antes de que llegara esa prueba con una vida de oración. Y por eso Pedro, que fue el que se durmió allí, o uno de los que se durmió, dice: el fin de tiempo se acerca, velen en oración. Estoy por terminar para leer estas dos citas que tengo aquí con ustedes. Hablando de la vida de Jesús, dice: durante el día trabajaba fervientemente haciendo bien a otros para salvarlos de la destrucción. Sanaba a los enfermos y consolaba a los que lloraban. Impartía alegría y esperanza a los desesperados y comunicaba vida a los muertos. Pero noten, después de terminado su trabajo del día, salía por las noches y se alejaba de la confusión de la ciudad para postrarse en algún huerto apartado donde oraba a su Padre. Oh, hermanos, hoy nosotros nos apartamos, pero con el control remoto del televisor para ir a vernos las noticias, para ir a ver otras cosas, pero no para ir a buscar al Señor. Necesitamos hacer una reforma en nuestra vida devocional, ¿no creen ustedes? Necesitamos hacer una reforma, no podemos seguir así, hermanos. Jesucristo nos enseña cómo el cristiano se tiene que preparar para el encuentro con su Dios. Es dedicando tiempo a orar. Muy ocupado, hermano, te la puedes pasar en tu oficina, en tu taller, en tu troque, pero aparta un tiempo para platicar con Dios, mi hermano. Necesitas eso. La oración es el aliento del alma. En otras palabras, es lo que te da vida. Mire, después de terminado su trabajo del día, dice, salía por las noches y se alejaba de la confusión de la ciudad para postrarse en algún huerto apartado donde oraba su Padre. Y mire, a veces los brillantes rayos de la luna resplandecían sobre su cuerpo postrado. Y luego nuevamente las nubes y las tinieblas le privaban de toda luz. El rocío y la helada de la noche caían sobre su cabeza y su barba mientras estaba en actitud de súplica. Oh, hermano, el Señor pasaba horas platicando con su Padre. Me imagino que le decía a los discípulos: quédense aquí, yo necesito ir a hablar con Dios. Y allá le caía el rocío sobre su cuerpo, pero él en una íntima comunión con su Padre. Imagínense que eso mismo experimentemos nosotros, hermanos. Dice, frecuentemente prolongaba sus peticiones durante toda la noche, hacía vigilias del Señor. Ojalá que cuando llegue la vigilia del 20 todos vengan, hermanos. Mire, toda la noche dice. Él dice, ¿qué cosa? Es nuestro ejemplo. Si lo recordáramos, dice, seríamos mucho más fuertes en Dios. Si el Salvador de los hombres, dice, a pesar de su fortaleza divina, necesitaba orar, ¿cuánto más debieran los débiles y pecaminosos mortales sentir la necesidad de orar con fervor y constancia? Cuando Cristo, dice, se veía más fieramente asediado por la tentación, ¿qué cosa hacía? No comía, ayunaba. Por eso te invitamos aquí, aunque sea una vez al mes, que ayunes, mi hermano. Tus problemas que tienes con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, tú necesitas traerlos aquí a los pies de Cristo. Cuando Jesús, dice, las tentaciones eran más fuertes, Él no comía. Él dedicaba el tiempo para consultar con Dios sobre aquello. Dice, se entregaba a Dios, dice, y gracias a su ferviente oración y perfecta sumisión a la voluntad de su Padre, salía como, hermanos, vencedor. Sobre todos los demás cristianos profesos, dice, debieran los que profesan la verdad para estos últimos días imitar a su gran ejemplo en lo que a la oración se refiere. Testimonio para la Iglesia, página 183. Y para remachar este mensaje, dejemos que Dios nos diga su última palabra
en 1 Tesalonicenses 5, verso 6. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 6. Y aquí el apóstol nos dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. 3 formas de prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Número 1, buscando de corazón a nuestro Dios. Número 2, purificando nuestras vidas en la sangre del Cordero. Y número 3, velar en oración, porque cuando se tome nuestro nombre, estaremos listos para ser apartados para el granero celestial. Que Dios te ayude, hermano, para que como resultado de este mensaje hagas una decisión. Y la decisión sea prepararte de corazón para encontrarte con tu Dios. Quisiera preguntar, y que lo oiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo: ¿cuántos de los presentes quisieran prepararse para el encuentro con su Dios? Bienaventurados aquellos que lo cumplan, para que disfruten para siempre, por toda la eternidad. Que Dios les bendiga. Porque lo ha dejado escrito, siempre fiel a su promesa, por los suyos ya regresa. Vete ya, ved al Señor, tráelos de la tumba triste, de inmortalidad nos viste. Si vendrá, oh si vendrá, el que en él está muriendo, dio su vida bendiciendo, viene ya resplandeciente en las nubes imponente. Vedle ya, ved al Señor, vedle ya venir en gloria, coronado de victoria. Si vendrá, oh si vendrá, las espinas del despecho, rayos rojos se han hecho, y la caña se ha vuelto regio cetro de su imperio. Vedle ya, ved al Señor, síguele ángeles gloriosos, escuadrones majestuosos. Si vendrá, oh si vendrá, Ay de aquel que no haya ido a Jesús ni recibido ropa santa regalada para bodas adornada. Vedle ya, ved al Señor, al encuentro del esposo, es el día más dichoso. Si vendrá, oh si vendrá. ¿Cuántos quieren decirle a Jesús? Oigan bien, ¿cuántos quieren decirle a Jesús que les regale en este momento el manto de bodas? Vamos a pedírselo, vamos a arrodillarnos y pidámoselo al Señor. Padre Celestial, sabemos que muy pronto nos vamos a encontrar contigo ahí en el juicio que se está llevando a cabo. Pero como no queremos, Padre, lamentablemente quedar con aquellos que se van a perder, porque te amamos y queremos estar contigo para siempre, nosotros te decimos en esta hora: por favor, regálanos tu manto de bodas. No queremos, por favor, cuando agarres nuestro nombre, que aparezcamos con estas vestiduras. Oh Padre, queremos que cuando el nombre nuestro se tome, tú nos mires vestidos con el manto de justicia, con ese carácter tuyo que por tu gracia reflejaremos desde ahora. Padre, en este momento nos rendimos a tus pies. Reconocemos
que hemos pecado. Reconocemos que hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Reconocemos, Señor, que hemos sido necios como el pueblo de Israel. Hemos sido rebeldes. Hemos visto cosas que nos han pasado y no hemos querido entender. Lo reconocemos. Pero ahora, Señor, hemos comprendido lo que tú quieres de nosotros. Que te busquemos para vivir para siempre. Así que, Padre, en esta hora te decimos, queremos de ahora en adelante buscarte. Y ayúdanos para mantenernos buscándote siempre, todos los días. Señor, también te queremos pedir que nos ayudes, porque queremos mantenernos puros. Porque solo los puros, los que estén sin mancha ni arruga, pues tu palabra dice que son los que te vas a llevar al cielo. De manera que, Padre, te rogamos que en la sangre del Cordero nos purifiquemos todos los días. Pero, Padre, queremos también pedirte que nos ayudes a mantenernos despiertos, velando en oración. Te rogamos, Señor, que hoy más que nunca velemos y oremos, que hoy más que nunca sigamos el ejemplo de Jesús. Y, Padre, que no nos halle durmiendo el día aquel cuando nuestro nombre sea tomado. Oh Dios, que aquel día cuando vengas en las nubes y que ya vengas a traer a los que se encontraron contigo en el juicio, oh Padre, que ahí estemos nosotros listos para irnos contigo. Cúbrenos con tu manto ahora, danos el vestido de boda ahora y ayúdanos a mantenernos con él puesto todos los días. Danos victoria sobre el pecado, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.